tardes a todos. Gracias, Rosendo, por la invitación. Gracias al Archivo General de la Nación. Quiero agradecer también la presencia de la Directora Nacional del Antártico, ministro Fernanda Melicay, de mis compañeros de la Dirección Nacional del Antártico, amigos, distinguidos concurrentes, a todos gracias por la presencia. Sin más, Roca y la Antártida. El general Julio Argentino Roca siempre tuvo una profunda preocupación por las cuestiones australes, desde antes de acceder a la presidencia y más aún en los dos periodos en los que ejerció la más alta magistratura del país. Muestra de ello fueron durante la primera gestión la finalización de la conquista del desierto en la Patagonia, la firma del Tratado de Límites con Chile en 1881, la exploración fueguina y el apoyo dado a las iniciativas de exploración antártica. Por su parte, durante la segunda presidencia, son de destacar el establecimiento de un faro y una estación científica en la isla Observatorio, el rescate de la expedición antártica sueca y la instalación del Observatorio de las Islas Orcadas del Sur, primer asentamiento humano permanente en la Antártida. Haremos a continuación un breve repaso de estos hechos, comenzando por la primera presidencia de Roca, que todos recordamos, transcurrió desde 1880 a 1886. Durante estos años tuvieron lugar una serie de iniciativas, las cuales lamentablemente fueron frustradas, pero significaron valiosos antecedentes de la presencia argentina en la Antártida. Tal es el caso de la proyectada expedición del marino italiano Giacomo Bove, patrocinada por el Instituto Geográfico Argentino. Este instituto, que sería la entidad señera de los intereses argentinos en la Antártida en la última parte del siglo XIX, fue creado en el año 1879 por Estanislao Zeballos. Recordemos que Zeballos fue un importante político e intelectual de la generación del 80, 3 veces ministro de Relaciones Exteriores, que con su libro La conquista de 15.000 leguas, publicado en 1978, impulsó la conquista del desierto del general Roca a la Patagonia y luego propiciaría esta expedición antártica a la que nos referiremos. Giacomo Bove, por su parte, oficial de la Marina italiana, había participado en una exitosa expedición al Polo Norte realizada en 1872 y hacia 1880 proyectaba una expedición a la Antártida. Como no contaba con el apoyo de su gobierno, el gobierno italiano, se puso en contacto con las autoridades del Instituto Geográfico Argentino, en ese momento presidido por Zeballos. Las autoridades del instituto acogieron bien la iniciativa del marino italiano y se movilizaron para conseguir el apoyo de la comunidad italiana local y del gobierno argentino. Giacomo Bove viaja a la Argentina en abril de 1881 y es incluso hospedado por Zeballos en su casa. En los días siguientes, Bove expone su proyecto de expedición antártica en la asamblea del Instituto Geográfico Argentino. La asamblea decide elevar una propuesta al gobierno para que auspicie la expedición. Esta propuesta es bien recibida por el gobierno, no obstante ello, por razones de orden político, tuvo que suprimirse la etapa antártica de la expedición para poder cumplimentar una ley que había sido sancionada el 9 de octubre de 1880, que ordenaba el estudio hidrográfico de las costas fueguinas para su mejor conocimiento y señalización, lo que de alguna manera significaba, sin embargo, marcar los rumbos hacia la Antártida. Finalmente, en octubre de 1881, otra resolución oficial concretó la realización de la expedición científica austral-argentina, cuyo objetivo prioritario fue el reconocimiento y estudio del litoral fueguino. Esta zarpó de Buenos Aires en diciembre de 1881 bajo el comando del entonces sargento mayor de Marina Luis Piedrabuena y Bove como jefe científico de la expedición. La misma tuvo el itinerario de Santa Cruz, Puerto Cook, Bahía Posesión y Bahía Gregorio para retornar a Buenos Aires en agosto de 1882. En 1884 se repitió la expedición, aunque una vez más sin poder llegar a la Antártida. El proyecto, si bien frustrado, adquiere el carácter de un antecedente de la presencia argentina en el continente blanco y es una demostración del interés antártico argentino en tan lejana fecha. Otra importante iniciativa de aquellos años fue la del científico Eugenio Bachmann de la Universidad Nacional de Córdoba, quien propuso al Instituto Geográfico Argentino la realización de una expedición internacional antártica, a fin de realizar observaciones de diferentes fenómenos naturales de manera simultánea en distintos lugares de la zona austral, lo que permitiría conocer las leyes que regían estos fenómenos. Además, Bachmann propuso al Instituto establecer bases antárticas permanentes en el sector que luego reclamaría nuestro país, ofreciéndose personalmente para conducir algunas de ellas, imponiendo de esta manera el liderazgo argentino en la Antártida.
También durante la primera presidencia de Roca se puede mencionar, como un antecedente de nuestra política austral, la instalación del faro de San Juan de Salvamento, en mayo de 1884 en la Isla de los Estados, por parte de la División Expedicionaria del Atlántico Sur al mando del comodoro Augusto Lacerre. Este fue el primer faro argentino y el primero en aguas australes. La novela de Julio Verne, El faro del fin del mundo, publicada póstumamente en 1906, fue quien le dio el nombre porque todos lo conocemos y su fama internacional. Junto con el faro se construyó también una estación de salvamento para auxilio de los numerosos naufragios que se producían en las inmediaciones del Cabo de Hornos. Esta expedición fue la misma que partiría posteriormente para fundar Ushuaia en octubre de ese mismo año, 1884. Pasamos ahora a la segunda presidencia de Roca, que transcurre entre los años 1898 y 1904. Durante estos años tuvieron lugar los Congresos Internacionales de Geografía de Londres de 1895 y de Berlín de 1899, los cuales recomendaron realizar expediciones a la Antártida porque era la única región del globo que restaba por conocer. Como consecuencia de esto, el barón de Richthofen, que había presidido el último congreso, encomendó a la legación imperial alemana ante los Estados del Plata que solicitara al gobierno argentino la instalación de una estación científica en la isla de los Estados. Nuestro gobierno aceptó la invitación y por un decreto del 10 de octubre de 1900, firmado por Roca y todo su gabinete, encomendó al Ministerio de Marina la realización de dicho observatorio. Este observatorio posteriormente fue cambiado de lugar de la isla de los Estados a una de las islas del Grupo de Año Nuevo, situado frente a la costa norte de la isla de los Estados, denominada desde ese entonces Isla del Observatorio. El teniente de fragata Horacio Balbé fue designado como jefe de la misión, que partió de Buenos Aires en octubre de 1901, iniciando las tareas de observación en marzo de 1902. El 1 de octubre se encendió la luz del faro de la isla, que reemplazó al faro del fin del mundo. Su misión también fue dar apoyo a las expediciones antárticas que se sucedieron en los primeros años del siglo XX, por ejemplo, criando canes que participarían en las campañas a los que había que acostumbrar al clima. El observatorio funcionó de manera interrumpida hasta el año 1919, año en que fue abandonado. También como consecuencia de los Congresos Internacionales de Geografía se realizó la Gran Expedición Antártica Internacional entre los años 1901 y 1905, con la participación de 4 expediciones nacionales, una británica, una alemana, una sueca y un poco la saga de las demás, la francesa. La expedición sueca, dirigida por Otto Nordenskjöld, con Carl Larsen como capitán del navío Antarctic, a instancias del teniente Balbé, invitó a un oficial argentino a integrarla, el alférez José María Sobral, de 21 años de edad, a cambio de recibir carbón y otros suministros por parte de nuestro país. El barco zarpó de Buenos Aires en diciembre de 1901. Las vicisitudes de sus exploradores son conocidas por todos. El barco quedó atrapado en el hielo y posteriormente se hundió y sus tripulantes quedaron separados en diferentes grupos. Ante la falta de noticias del Antártico, en Europa cundió la alarma y se empezaron a preparar expediciones de rescate. En nuestro país, el presidente Roca encomendó a la Armada que prestara una embarcación que fuera a buscar a los expedicionarios. Para este fin fue elegida la corbeta Uruguay, a la cual tuvo que reacondicionarla íntegramente para que pudiera operar en el hielo. Se escogió al teniente de navío Julián Irízar como comandante del buque. Roca en persona supervisó el avistamiento de la corbeta Uruguay en dique seco de los talleres del Arsenal de Marina de Dársena Norte y concurrió a despedir a la expedición el 8 de octubre de 1903. Si me permiten, voy a leer brevemente las palabras que le dirigió Roca a la tripulación. En la Cámara de Oficiales, el presidente despidió a la plana mayor con estas espontáneas palabras: señor comandante y señores oficiales de la Uruguay, el gobierno argentino no podía ser indiferente a la suerte del intrépido explorador Nordenskjöld y del Antártico, en la que ha ido además un oficial compañero vuestro. En ello está interesada la ciencia y es un deber de humanidad. No basan a una empresa extrahumana, aunque sí a prueba de rudas fatigas, de contratiempos y de serios peligros en las inmensas soledades heladas de los mares del Polo. Pero sois jóvenes, llenos de vigor físico y moral, y animados del más noble espíritu para realizar una obra que merecerá el aplauso del mundo científico. Lleváis, comandante Irízar, a vuestras órdenes un buque fuerte y bien provisto, como para resistir el terrible choque y aprisionamiento de los hielos, y una tripulación que sabrá mostrarse en todos los momentos a la altura de las circunstancias y del nombre de la bandera que llevan, debiendo tener siempre presente que el resultado de la expedición dependerá principalmente de vuestra pericia y energía y de vuestro denuedo como jefe. Confiado en el éxito de vuestro viaje, me despido de vosotros, deseando poder saludaros triunfantes a vuestro regreso.
Tras la búsqueda y rescate, regresaron con los náufragos a Buenos Aires el 2 de diciembre de 1903 en un recibimiento que fue apoteósico. Por su parte, una expedición escocesa dirigida por William Bruce al borde del buque Scotia, que se realizó al margen de la gran expedición antártica internacional pero con idénticos fines, llegó a la isla Laurie, perteneciente al archipiélago de Orcadas del Sur, en marzo de 1903. El buque también quedó atrapado en el hielo y para soportar el invierno, los hombres de la expedición decidieron construir una pequeña edificación de piedra a la que denominaron Odmond House, en honor de uno de los patrocinadores de la expedición. Cuando al finalizar el invierno, el buque quedó liberado de los hielos, Bruce se dirigió a Buenos Aires para reabastecer su buque, donde llegó en diciembre de 1903. Al llegar a Buenos Aires, Bruce, preocupado por la continuidad de sus estudios científicos ante la falta de apoyo de su gobierno, propuso a las autoridades argentinas la cesión de las instalaciones en Orcadas. Para esto se dirigió el jefe de la Oficina Meteorológica, dependiente del Ministerio de Agricultura, Walterio Davis, proponiéndole la venta de la instalación Odmond House y todo el instrumental de investigación científica por la suma de 5.000 pesos moneda nacional. Bruce puso como condición que la venta no se hiciese pública, sino que figurase como una donación hecha por él a nuestro gobierno por los apoyos recibidos. Davis elevó la propuesta al subsecretario de Agricultura, Carlos Ibaguren, quien a su vez lo informó al ministro del ramo, Wenceslao Escalante, quien aprobó el proyecto y encargó la redacción del decreto que firmaría Roca el 2 de enero de 1904, aceptando la cesión de las instalaciones de Orcadas. Además, por iniciativa del naturalista y geógrafo Francisco Moreno, preocupado por defender nuestros derechos soberanos tanto en la Patagonia por él explorada como en la Antártida, se decidió instalar una oficina de correos junto con el observatorio, constituyéndose así nuestro país en el primero en establecer un correo antártico. Por ello, envió con la Comisión Argentina una valija postal, que fue entregada por el mismo Moreno, la que contenía formularios del Correo Nacional, sellos y un matasellos fechador. Bruce, que debía hacer escala en Orcadas para recoger a su dotación, se ofreció a trasladar a nuestra comisión, ya que nuestra Armada en ese momento no contaba con un buque para hacerlo, porque la corbeta Uruguay se encontraba en reparaciones después del rescate de la expedición sueca. La Comisión Argentina zarpó del puerto de Buenos Aires el 21 de enero de 1904. Estaba integrada por el meteorólogo alemán Edgar Smula de la Oficina Meteorológica, el naturalista uruguayo Luciano Vallet de la Oficina de Zoología y el argentino Hugo Acuña de la División de Ganadería, de tan solo 18 años, que aparte de ayudar con las tareas de observación científica, fue nuestra primera estafeta postal. Todos ellos pertenecientes al Ministerio de Agricultura. Finalmente, el 22 de febrero de 1904, en la isla Laurie, se izó por primera vez la bandera argentina en la Antártida, arriándose la bandera británica para después cantar los himnos de ambas naciones. Hugo Acuña, en nota al diario La Nación, relató este hecho de la siguiente manera: el doctor Bruce nos hace entrega de la isla y observatorio y casa magnética. Retribuimos al doctor Bruce sus sentidas palabras, cantando todos el himno argentino e inglés, y con prolongados aplausos se iza nuestra bandera, arriándose enseguida la inglesa. ¡Qué momentos tan agradables! Ya tenemos el pabellón azul y blanco, ya estamos en nuestra propia casa. La dotación permaneció un año en Orcadas hasta que llegó el relevo con la corbeta Uruguay. Concluyendo, Julio Argentino Roca, entre otras grandes contribuciones al país, fue el único presidente que le sumó tierras y lo hizo en sus dos mandatos. En su primera presidencia incrementó el territorio nacional efectivo al doble de su superficie, incorporando la Pampa, la Patagonia y el Chaco. En su segundo mandato completó la ocupación de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y dio inicio a nuestra presencia en la Antártida, único territorio que conquistamos y no heredamos de España. La instalación del Observatorio de Orcadas es sin duda un hito político sin precedentes, ya que no existe país en el mundo que pueda mostrar un logro similar, como lo es la permanencia ininterrumpida por hoy ya más de 114 años en el continente blanco. Además, como presidente, apoyó diversas iniciativas de expediciones científicas australes y la creación de observatorios meteorológicos y magnéticos en el estratégico Atlántico Sur, siendo de destacar que prevalecieron en él las realizaciones de tipo científico por sobre la construcción de bases militares, a pesar de ser él mismo un gran militar, adelantándose en muchos años al espíritu del Tratado Antártico que hoy nos rige. Todos estos hechos evidencian un estadista con una clara visión geopolítica de la importancia de la Antártida, que dejó como legado una política de Estado de permanencia en el continente blanco. Hoy, a 2 días de un nuevo aniversario de su fallecimiento, es nuestro deber rescatar la figura del general Roca como promotor y mentor de la presencia argentina en la Antártida. Nada más. Gracias.